Todas las mañanas, el sol sorprende a decenas de millares de pequineses diseminados por parques y calles practicando la gimnasia del Tai Chi Chuan, un arte marcial inventado hace 16 siglos. En estos ejercicios gimnásticos no cuenta para nada la fuerza, sino la concentración mental. Los especialistas afirman que aparte de mantener la flexibilidad del cuerpo y producir una sensación de bienestar, el Tai Chi funciona como importante medio preventivo de la arteriosclerosis, enfermedades cardíacas y úlceras de estómago. El conjunto del Palacio Imperial, llamado también la Ciudad Prohibida, porque su acceso estaba vedado a las gentes corrientes, ocupa más de 700.000 metros cuadrados, aislados de Pekín por un alto muro defensivo de 11 metros de altura y 4 kilómetros de longitud. El conjunto comprende 800 edificios, 9.000 habitaciones, numerosos patios y gigantescas explanadas. Su exquisita construcción requirió el trabajo de 1 millón de obreros. Terminado el año 1421, aquí vivieron y gobernaron China hasta la Revolución de 1912, nada menos que 24 emperadores. La parte que estamos viendo ahora corresponde a las habitaciones privadas imperiales. Abandonando este muro interior, el emperador pasaba a los grandes edificios y explanadas, donde estaba su trono, recibía a los embajadores y celebraba fiestas, ceremonias y reuniones. Acompañemos al emperador en una de sus raras salidas a Pekín. Por donde él iba pasando sobre un palanquín trono, llevado por 36 hombres y acompañado de inmenso cortejo con los elefantes imperiales a la cabeza, nadie, bajo pena de muerte, podía permanecer en la calle o abrir una ventana o puerta. El silencio del pueblo era total. Todos los años, en primavera, el Hijo del Cielo estaba obligado a dirigirse a este templo del cielo para orar y hacer ofrendas en el altar de las buenas cosechas, y así conseguir mecánicamente que ese año fuera venturoso y la comida abundante. Mientras hubo emperadores, también el Templo del Cielo fue un recinto prohibido al pueblo. Hoy, su parque es lugar favorito de toda clase de gentes, en especial de los viejos jubilados.
La revolución de 1912 que arrojó del trono al último emperador puso punto final a más de 7 siglos de capitalidad imperial de Pekín. Pero la ciudad siguió siendo la capital de la nación y como tal ha ido cambiando y modernizándose día a día. Lo que en 1912 había acabado definitivamente eran los 2000 años largos de gobierno imperial. Puyi había sido el último emperador, pero surge la pregunta, ¿quién había sido el primer emperador de China? ¿Y en qué capital o capitales habían establecido sus cortes los primeros emperadores? Esta ciudad se llama Xi'an. Es la capital de la provincia de Shaanxi. Hubo un tiempo en que se llamaba Shangan y rivalizaba con Roma y Constantinopla en belleza y esplendor. Su época gloriosa comenzó 210 años antes de nuestra era y duró 11 siglos. Durante ese tiempo fue 12 veces capital de un reino o de un imperio. Sin embargo, la casi totalidad de los monumentos que hoy se conservan son de épocas posteriores. Sus 14 kilómetros de murallas, las mejor conservadas de China, se levantaron entre los siglos XV y XVI. Para rastrear el pasado glorioso de la ciudad, abandonémosla ahora y vayamos en busca del primer emperador de China. Este reducido espacio amarillo, la China de hace 23 siglos, estaba dividido en 7 pequeños reinos cuyos príncipes se hacían la guerra constantemente. Uno de ellos, este hombre, acabó venciendo a todos, ocupó sus reinos y se proclamó primer emperador efectivo de toda China. Desde su capital de Shanyang comenzó a gobernar el país, venció a los bárbaros nómadas del norte y emprendió la construcción de la Gran Muralla. Cuando el emperador iniciaba la gigantesca obra defensiva, hacía ya más de un milenio que los agricultores chinos venían padeciendo las periódicas incursiones de los salvajes jinetes nómadas del norte. Estos les robaban los frutos de sus cosechas, quemaban sus campos y casas, violaban a sus mujeres y tras asesinar a mansalva se retiraban tan velozmente como habían aparecido, mucho antes de que llegase al lugar el ejército chino. Trabajaron como forzados en la construcción de la Gran Muralla millones de personas, convictos, obreros, campesinos, artesanos, funcionarios en paro, intelectuales de la oposición y en general todos aquellos que molestaban al emperador. Cuando la Gran Muralla fue terminada, alcanzaba una longitud de 3.500 kilómetros. Había costado nada menos que 400.000 vidas e incontables sufrimientos a millones de personas. Pero eso no le importaba al emperador Shi Huang, de quien dicen las crónicas que al morir a los 49 años de edad, había matado con su propia mano o hecho ejecutar, después de torturar, a 1.700.000 personas. Desde luego la Gran Muralla cumplió perfectamente la misión que se le había encomendado. Durante más de 1000 años impidió a los nómadas del norte el acceso a China. Hoy, ya militarmente inútil, sigue impresionando a cuantos se acercan a ella. Si hacemos caso a las crónicas de la época, en este lugar y bajo la llanura cultivada se encuentra la tumba y dependencias funerarias del primer emperador. En ellas también se lee que el conjunto ocupa nada menos que casi 50 kilómetros cuadrados y que el cerro que se alza en el centro de la planicie no es tal, sino el túmulo piramidal bajo el cual descansa el cuerpo del emperador. Los arqueólogos aún no lo han excavado, pero un gran historiador, Sema Qian, que de joven tuvo la ocasión de conversar con ancianos cuyos padres habían servido al emperador, nos ha dejado la siguiente descripción.
En la tumba estuvieron trabajando a destajo 700.000 obreros durante 36 años. En el suelo de la cámara sepulcral está reproducido el mapa en relieve del Imperio chino. Las montañas son de bronce, los árboles de jade. Por los cauces del río Amarillo y del Yangtze corre mercurio, mantenido en movimiento por ingeniosos mecanismos, y las aguas van a desembocar en un pequeño océano. Tanto la tumba como sus dependencias están llenas de jarrones de bronce, objetos inimitablemente bellos y piedras preciosas. Sin embargo, no habiendo pruebas, eran muchos los que consideraban que las crónicas mentían, o al menos exageraban. Y de pronto, en 1974, a más de 1 kilómetro del túmulo, unos campesinos, haciendo un pozo, dan con una galería llena de soldados de cerámica, de tamaño natural. Acababan de descubrir el ejército de ultratumba del emperador, ahí donde ahora se levanta el edificio abovedado. Pero antes de descender bajo tierra a admirar los 7.000 hombres que constituían su guardia personal, será bueno que nos detengamos un minuto en el Museo de la Entrada para familiarizarnos con unos pocos de ellos. Copiados fielmente de los soldados reales, sus estaturas también lo son. El más bajo mide 1,75 m y el más alto 1,94 m. La media da 1,82 m. Es evidente que estos hombres eran la florinata del ejército chino. Las figuras en su día estuvieron policromadas, pero los colores no han podido soportar los 22 siglos. Los cuerpos de los soldados, con todo lujo de detalles de calzado, vestimenta y armaduras, fueron obra de habilísimos artesanos. Las cabezas, modeladas aparte y luego perfectamente encajadas, fueron obra de artistas. Del temor del novato a la firmeza del veterano, no encontraremos dos rostros o dos expresiones iguales. Tampoco, cosa curiosa en un ejército disciplinado como era aquel, dos peinados idénticos. Y ahora ha llegado el momento de que bajemos a visitar a esas 7.000 figuras. Hombres y caballos, en vigilante orden de batalla, mirando hacia el este, lugar por donde le llegaron siempre los enemigos al emperador. Así eran los corredores, o pasillos, en número de 11, antes de que se hundieran los techos. Las figuras se yerguen sobre un pavimento hecho con los famosos ladrillos de la época, de los que se decía que una vez puestos nunca se movían. Como podemos ver, han soportado perfectamente la prueba del tiempo. Las partes de madera de las armas, lo mismo que la de los carros de batalla de los caballos, han desaparecido. Pero sobre todo, lo que ha llegado hasta nosotros es la evidencia de la enorme potencia organizativa y creadora, económica y militar que hizo posibles, además de este insólito ejército, 3.500 kilómetros de murallas y una capital, Xianyang, desde la cual se gobernaba una nación ya inmensa.
Estaba tan seguro el primer emperador del futuro de su monarquía, estaba tan seguro de que había dejado todos los cabos bien atados, que se atrevió a profetizar que ésta duraría por lo menos 10.000 generaciones. Pues bien, le sobrevivió solamente 4 años. Un movimiento popular que había estallado unos meses después de su muerte acabó con ella. El jefe del victorioso levantamiento popular, un campesino casi analfabeto llamado Liu Bang, se proclamó a continuación primer emperador de una nueva dinastía, la Han, y estableció aquí, en lo que es el arrabal noroeste de la actual ciudad de Xi'an, la capital de su imperio, y la llamó Chang'an. De la muralla de 26 kilómetros que la defendía, solo quedan lo que estamos viendo, algo más de 100 metros. En Chang'an comenzaba la ruta de la seda, pista comercial caravanera de 6.500 kilómetros de longitud. Gracias a ella pudieron los chinos y romanos intercambiar mercancías e ideas. La ruta todavía seguía activa en el siglo XIII, tanto que por ella, desde Persia, pudo Marco Polo llegar a China. En el Museo de Historia de Pekín se conservan estas sedas bordadas hace 1700 años. En el modelado de este caballito Han, vemos ya apuntar las principales características de lo que llegará a ser el arte chino que todos conocemos. Será en la Chang'an del siglo VII de nuestra era donde, bajo una nueva dinastía, la Tang, cristalizarán los intentos artísticos de los Han. Nos encontramos ya ante una sensibilidad estética inconfundiblemente china. Contemplamos ahora una maqueta del desaparecido Palacio Daming. Los cimientos y basas de columnas que aún se conservan, junto con dibujos y descripciones de la época, han permitido esta reconstrucción en miniatura de un gigantesco conjunto palacial que ocupaba cerca de 4 kilómetros cuadrados de terreno. Situado en el arrabal nordeste de Chang'an, desde aquí gobernaron el país 18 emperadores Tang y una emperatriz, la única que ha tenido China. Se llamaba Wu Zetian. Siendo casi una niña, había entrado en el harén del emperador para ser una más de sus 2000 concubinas. A los 30 años ya era emperatriz. Y al morir su esposo, se proclamó ella emperador y fundó la dinastía Zhou. Aquí está enterrada. Murió a los 80 años y como Catalina de Rusia vivió siempre rodeada de amantes. En este conjunto monumental reposa aquel ser extraordinario que quiso demostrar de lo que era capaz una mujer inteligente si tenía la ocasión. Introdujo importantes mejoras sociales, favoreció a los campesinos, echó a la nobleza de los puestos claves en el ejército y la política y llevó al imperio a su mejor momento, conquistando Corea. Esta imagen del Buda es una de las más perfectas de la iconografía budista, y las figuras que le rodean, discípulos, bodhisattvas y demonios guardianes, dan testimonio del altísimo nivel expresivo alcanzado por la escultura en la China del siglo VII. El Buda y todas las demás figuras de un desaparecido templo de madera vecino a la ciudad de Luoyang se deben a la devoción y piedad budistas de Wu Zetian, quien para pagar a los artistas que aquí trabajaron durante 20 años,
no recurrió a las arcas del Estado, sino a su fortuna personal. Algunos de los emperadores Tang, y especialmente Wu Zetian, fueron grandes protectores del budismo, cuyas pagodas y templos todavía salpican el paisaje chino. Visitemos ahora la gran pagoda de los gansos salvajes, construida en el siglo VII y restaurada por Wu Zetian. La pagoda se encuentra en unos jardines de la antigua Chang'an, integrados hoy en el centro mismo de la ciudad de Xi'an. Esta pagoda es lugar obligado de visita y fotos de los turistas, pero al mismo tiempo continúa siendo un importante centro del culto budista. Wu Zetian no se contentó solo con restaurar la pagoda, sino que además le añadió los dos últimos pisos que estamos viendo. Hoy su silueta es el símbolo de Xi'an. Entramos ahora en la tumba que Wu Zetian hizo construir para su hijo, el príncipe Li Xian, muerto suicida a los 30 años. El interior estuvo lleno de obras de arte y objetos preciosos. Los ladrones de tumbas se lo llevaron todo, y solo quedaron las pinturas murales. Li Xian, disipado e intrigante, intentó sin éxito destronar a su madre. Ella era una reformista muy radical, y él era el portavoz de la gran nobleza y de los latifundistas. Vecinos al sarcófago hizo Wu Zetian pintar los retratos de las favoritas de su hijo, todas con cara de luna, como a él le gustaban. Los cronistas acusarían después a la emperatriz de hipócrita, porque, decían, había sido ella quien le había obligado a suicidarse. Es posible, pero también es cierto que ellos la odiaban porque, siendo mujer, se había atrevido a asumir una función masculina. La cúpula estaba tachonada de estrellas de oro. También se las llevaron los ladrones. Pero lo que se ha quedado es el momento clásico de la arquitectura Tang. Wu Zetian murió a los 80 años. Se fue de este mundo con la firme convicción de haber fundado una dinastía imperial femenina muy sólida. Pero los varones de la familia Li, es decir, de la familia de la que procedían los emperadores Tang, reaccionaron rápidamente y, capitaneados por uno de sus príncipes, dieron muerte a Wei, que era la primera emperatriz, y a todos sus partidarios. El príncipe se proclamó emperador Tang, es decir, restauró la dinastía, y se dio a sí mismo el nombre de Xiang Zu. Llevaba en el trono de China el emperador aproximadamente unos 20 y tantos años, cuando entró en su vida y entró en la historia de China la que sería la segunda concubina imperial famosa de sus leyendas, Yang Guifei. Verse y enamorarse fue todo uno. Así comenzaba una relación que duraría 19 años y acabaría en tragedia. El emperador y Yang Guifei son el Romeo y la Julieta chinos. Con esto tenemos ya el decorado donde empezar nuestra historia. Y una vez delimitada la dimensión espacial, vamos por la dimensión temporal. Esto nos obliga a un salto atrás de más de un milenio. Para ser exactos, vamos a parar al año 736 de nuestra era. Y para ser más exactos, a la primavera de ese año. Y aún más exactos,
una mañana de la primavera de ese año. Una última advertencia. El Romeo y Julieta italianos eran dos adolescentes. No sucedía lo mismo con el Romeo y Julieta chinos, porque cuando se conocieron, ella tenía 18 años, él tenía 53. Por lo tanto, la llevaba 35. Esto no impidió, y lo cuentan todos los cronistas, lo cuentan todos los poetas, y por tanto lo hemos de creer, que se amasen tierna, profunda y apasionadamente ya desde el primer momento. Así comienza nuestra historia. 真乃大唐天宝皇帝嗣也，妻子前帝如赞黄土，且系塞外风情万里，民间俗见三千，真乃太平之至也。 近来祭物于县，激情声色。昨见宫女杨玉环，得新稳妥，奉子修理。不几日，封为贵妃。别曾传旨在华清之此语。 Estas excavaciones, auspiciadas por un gobierno comunista, intentan encontrar la piscina termal donde una fría mañana de primavera del año 736 se bañó la que sería la más celebrada de las favoritas imperiales. El emperador, convenientemente escondido, pudo así asegurarse de que el cuerpo de la bella no era inferior a su rostro. A apenas 20 metros de las excavaciones podemos contemplar el actual estanque de las aguas termales. La belleza del lugar, las aguas de 43 grados, medicinales, y la cercanía a Chang'an, 38 kilómetros, acabarían decidiendo al emperador a construirle aquí a su amada la residencia de invierno. Pero volvamos a nuestra historia. Cuando Yang Guifei salió del baño, fue invitada a presencia del emperador. Este mural que se levanta en el centro del parque evoca lo que ocurrió en aquel primer encuentro. El emperador ya ha dicho a Yang Guifei que la ama y ha elogiado su belleza. Ella, al tiempo que le ofrece una copa de vino, responde así. Y aquella noche, el parque del estanque de Huaqing fue testigo de su unión. También en este otro parque, llamado Xinqing, a las afueras de Chang'an, el emperador construyó un palacio a su amada. Y aquí se amaron de día, de noche y sobre todo a la luz de la luna. Y cada primavera, Yang Guifei venía aquí cuando florecían las peonías, que eran sus flores favoritas. Las peonías siguen floreciendo cada primavera, pero del palacio solo queda el recuerdo del lugar de su emplazamiento. Aquí estuvo. Gao el eunuco, que ha estado vigilando la luna, considera que ya su altura y su luz están a punto de alcanzar el clímax poético de la noche, y se apresura a avisar a la pareja imperial. Gao, como otros muchos aspirantes a funcionarios, se hizo castrar para acceder a las intimidades de palacio. Ahora está satisfecho, es el guardián celoso e insustituible de los amores de la pareja imperial, y tiene poder, riquezas y honores. Años después, muchos culparon a Yang Guifei
de la guerra civil que iba a estallar el 756 y que iba a arrebatar 36 millones de vidas a un país de 53 millones de habitantes. Pero la responsabilidad cae sobre el emperador, quien en su pasión menopáusica olvidó a emperatriz, gobierno y país, delegando sus funciones en individuos corruptos e ineptos. Yang Guifei, en realidad, había pasado toda su vida cerrada en casa, porque dada su belleza, la familia había decidido prepararla para lograr un matrimonio con alguien rico y poderoso. Así, en casa aprendió a cantar, bailar, componer música y tocar el laúd, pero de la vida nunca supo nada. Eso sí, en cuanto el emperador la eligió, se cuidó de colocar bien a sus parientes, especialmente a su primo más querido, consiguiendo que fuera nombrado primer ministro. Pero eso es lo que han hecho normalmente las amantes de los ricos y poderosos. 爱妃，朕与你偕老之梦，今夕已死。太写对精彩，点火在此，与情定情。 Pero devolvamos a nuestros actores a su lugar natural, el teatro, que en este caso es el de la compañía Jisoo en Xi'an. Los carteles anuncian el jardín de la eterna primavera. Su autor, Hung Shen, invirtió 15 años en escribirla y la estrenó el 1688. Su argumento son los amores trágicos de Yang Guifei y el emperador. Este hombre es el director del teatro, nunca se enfada, nunca da voces. Y esta es la compañía Jisoo, que fundada el año 1912 es la más antigua de China. Van a ver ustedes ahora un resumen de 20 minutos de una obra que dura 6 horas. Recordarán ustedes que habíamos dejado a la pareja a la luz de la luna, jurándose amor eterno. Es natural que luego hayan pasado la noche amándose intensamente. Por la mañana, el emperador se ha reunido un par de horas con los ministros y, cubierto el expediente, corre a ver a su amada, pero la encuentra dormida.一片美人相和，空一红。这温存美貌，
怎不沾了风流高奏呀？谁呀？啊！万岁！乃妃，春州庆贺，正好祭祀忧伤，为何当无收敛呐？衣来长处，玉罗婉容，不觉花姿丽若，墙前梳头，却又朦胧水起，因此是言上腔。哦，如此说来，倒是寡人唐突了。哈哈哈哈哈哈！爱妃呀，朕看你身世困倦，且同到前殿去小遣天客。孙子，爱妃，你我上话去吧。谢万岁。El Li Bai al que ha aludido el emperador es este hombre, el poeta más grande de China. Por cierto que jamás pudo escribir un solo verso sin estar antes algo bebido. A Li Bai, invitado de honor en la corte de Chang'an, el emperador le ha rogado que improvise un poema. Pero si el ministro no le prepara la tinta, amenaza con irse. El magnífico actor que encarna al poeta, al que además se parece mucho, es capaz, en esta breve escena muda, de darnos una idea clara del carácter y personalidad de Li Bai. El emperador, queriendo honrar al poeta, se salta el rigidísimo protocolo y en lugar de esperar a que una vez terminado el poema Li Bai se lo traiga, va él mismo a buscarlo. Me habéis preguntado, ¿por qué prefieres vivir en las colinas verde-azules? Sonrío y no respondo. Mi corazón está en paz. Flotando en su corriente, arrastra el arroyo las flores del almendro. Hay tierras y firmamentos distintos de los vuestros.石狗，你兵败犯加官进爵，我兵败还有幸会的你。若不是我，你焉有今日之富贵？哼，正因如此，无心不服，我要与你上殿面具，让圣上也知道你卖国有关的丑色。哼哼。儿有胆量，随我上朝，叫你知道我杨家兄妹的厉害高。
En la actualidad, a nadie se le ocurriría en China pasar a caballo y a galope tendido por medio de este campo de mijo. Pero cuando Yang Guifei le dijo al emperador que le gustaban mucho los lichis frescos, y cuando éste comprobó que en Chang'an no se criaban tales frutas por ser tierra fría, hizo que sus mensajeros se los trajesen de Cantón, que está a 1500 kilómetros de distancia. Y fue así como se produjeron incidentes como el que vamos a ver. Según las convenciones del teatro chino, la fusta que tiene este hombre en la mano indica que va a caballo. En la cesta de la espalda lleva los lichis para Yang Guifei.爱知县里按海南所产之果过了期儿，现为边境，无奈只得操舟进京，飞驰前往。你若无了甘露，罪贼难逃。大人，我家把口全靠这吉木伯坚拿富过活呀！少得啰嗦，闪开！贵妃醉了，贵妃醉了。何处孤身走法？启奏万岁，大事不好！安禄山起兵造反，杀国通关，不尔就到长安了。守关将士何在？各属汉兵败，已降贼了。Para no caer en manos de los rebeldes, el emperador decide huir de la capital y refugiarse en el sur. En la fuga le acompaña la corte entera, sirviendo de escolta la Guardia Imperial. Pero en la aldea de Maweipo, donde se detienen a pernoctar, estalla la tragedia. La Guardia Imperial, considerando al primer ministro culpable de lo sucedido, le condena a muerte sin pedir permiso al emperador y lo ejecuta.
爱妃，既至已如此，朕也做不得主了。高力士，万岁！单平，单平，娘，娘，啊！万岁！众君听着，万岁已有旨，赐阳娘娘自己。娘娘，有什么话儿吩咐奴婢几句？奴才想，A Yang Guifei la enterraron en el mismo lugar de su muerte, en una tumba cupuliforme que ha llegado hasta nuestros días. La rebelión de An Lushan fue sofocada, pero la dinastía Tang ya nunca se repuso del golpe. Emperadores y poetas han ido dejando junto a la tumba sus condenas al emperador que no supo defender a su amada. Tampoco él pudo soportarlo. Visitaba continuamente la tumba de Yang Guifei. Finalmente se negó a comer. Y un día... Era el comienzo del fin. Chang'an pronto cesaría de ser capital de China para no volver a serlo nunca más. El hundimiento de los Tang se debió principalmente a la corrupción de las clases altas, que además, después de despojar a los campesinos de sus tierras, los sometieron a una semiesclavitud. Estos se rebelaron y en medio de violentos combates y saqueos, el país cayó en el caos. China perdió su imperio y ella misma se fragmentó. En solo 50 años se vio gobernada por 5 dinastías y 10 reinos. El año 936, el país estaba dividido así. Cada color representa un reino-dinastía, y todos peleándose unos con otros. En el norte, los bárbaros Kitán,
paralizados por la muralla, esperaban una oportunidad. Al final, uno de los contendientes les invitó a pasar, a cambio de ayuda militar. Así, cuando el año 960 China recobra su unidad bajo la dinastía Sung, los Khitán, que ahora se llaman Liao, están ya instalados en el lado de acá de la Gran Muralla. Los Song, entonces, establecen su capital en Kaifeng, al sur, y muy cerca del río Amarillo. Estamos en la primavera del año 1110. Kaifeng, que con sus 700.000 habitantes es la ciudad más poblada del mundo, está en fiestas. Aprovechando la puerta abierta de la muralla, nos colamos de rondón y nos sumergimos en el bullicio de este rincón, presidido por uno de los 72 restaurantes especiales que no cierran nunca, ni de noche ni de día, la tienda de un tonelero, un pozo, carros que distribuyen agua potable, una tienda que es quizá una farmacia, vendedor ambulante con las mercancías a cuestas. Los 2 pisos altos del restaurante estaban reservados para los ricos. En el patio de atrás, los cántaros del vino. 16 años después, Kaifeng sería conquistada, saqueada e incendiada por los Churchen, bárbaros nómadas del norte. El culpable de tamaño desastre era el autor de estos pajaritos. Se llamaba Huizhong, y además de pintor eminente y propietario de una colección de 6.000 pinturas, era, para desgracia de China, su emperador, porque se le ocurrió la idea de intentar la reconquista del territorio y tramo de la Gran Muralla conquistado por los Liao 200 años antes. Estos, por su parte, todo hay que decirlo, llevaban ya siglo y medio viviendo en pacífica y amistosa convivencia con los chinos. Pero la obsesión del emperador pintor por su muralla perdida le llevó a pedir a los Churchen, que vivían al norte del estado Liao, que atacaran a este. Así lo hicieron. Destruyeron a los Liao y cruzaron la frontera china, naturalmente sin pedir permiso a Huizhong. El emperador vio arder Kaifeng y con ella sus 6.000 pinturas. El intento de Huizhong de recuperar la Gran Muralla se saldaba no solo con su tragedia personal, sino además con una tremenda catástrofe para China. La pérdida del río Amarillo, cuna de su civilización y eje de la agricultura del trigo. Los emperadores que sucedieron a Huizhong se llamaron Sung del Sur. La corte imperial se estableció en Hanzhou, ciudad que además se convirtió en capital de la China de los arrozales. Militarmente, la China de los Sung del Sur era débil, pero allí y entonces la creación artística alcanzó alturas pocas veces igualadas a lo largo de la historia del arte. Y ya a partir de los Sung, la estética china considerará que solo existen 3 artes mayores o melódicas: la música, melodía de sonidos; la poesía, melodía de conceptos; y la pintura, melodía de líneas, formas y colores. Todas las demás artes son menores, o si se quiere, artesanías de altísimo nivel estético. Un edificio, por ejemplo, es, en primer lugar, una vivienda. Y una cerámica es un recipiente. Porque el verdadero arte, dicen los chinos, no puede ser útil, sino puro, solo para deleite del espíritu. Con el tiempo, esta refinadísima concepción del arte contagió a los mismos Churchen, los cuales, 50 años después de haber destruido Kaifeng, comenzaron a opinar como los chinos, y los más ricos a poseer pinturas, leer poemas y escuchar música. Y de pronto los civilizados Churchen ven atacada y rebasada su frontera del norte por cientos de miles de jinetes, mucho más salvajes que ellos lo eran cuando destruyeron Kaifeng. Y a la cabeza de esa caballería va nada menos que Genghis Khan. Entonces corrieron a refugiarse y a hacerse fuertes detrás de la Gran Muralla. Al llegar y verla, Genghis Khan queda consternado. Además, su caballería, que siempre ha combatido en campo abierto, está desconcertada. Pero usando el soborno, fue informado de que en un punto de la muralla y disimulado por altos matorrales, había un vano, al que se llegaba y cruzaba por una senda de apenas medio metro de anchura. 2 días después, Genghis Khan saqueaba Pekín, capital de los Churchen.
Dentro de la línea roja vemos el imperio que se habían forjado los mongoles a los 50 años de la muerte de Gengis Khan. La parte amarilla, cuya capital era Pekín, constituía la Gran China mongola, que incluía también el Tíbet, Birmania, Manchuria, Mongolia y una parte de Siberia. Todo ello gobernado por un nieto de Gengis Khan, llamado Kublai Khan, quien después de acabar con los Sung se había proclamado primer emperador de la nueva dinastía de los Yuan. Poco a poco el emperador mongol y sus hombres fueron conquistados por la civilización china y sobre todo por su arte. Piezas como esta son creaciones de ceramistas chinos en pleno dominio mongol. En cuanto a los pintores, hubo algunos que, queriendo agradar a los nuevos amos y sabiendo cuánto les gustaban los caballos, se dedicaron única y exclusivamente a pintarlos. Otros, en cambio, los patriotas, se negaron a pintar caballos. Y otros, más radicales aún, se negaron a pintar nada en absoluto para los mongoles. Tal fue el caso de Wu Chen, autor de este paisaje. Wu Chen fue además un excelente pintor de bambúes, plantas que en esta época de dominación extranjera se revistieron de un secreto simbolismo. El bambú, como el patriota, se inclina cuando sopla el vendaval, pero no se rompe, y una vez pasado el huracán, se endereza, incólume. Durante la época Yuan, aunque muchos pintores por añoranza siguieron pintando como en la época Sung, hubo unos cuantos artistas innovadores de primera magnitud. Y el más grande de todos ellos fue Huang Congwang. Un letrado chino del siglo XV comentó así esta pintura: nos permite advertir el aroma que desprende lo cotidiano y nos descubre que este artista es un hombre culto y de temperamento sereno. Quienes vivían peor que nunca eran los campesinos, explotados por mongoles, chinos ricos, iglesia budista y extranjeros al servicio de la corte. Uno de esos extranjeros escribió una obra titulada Libro de las Maravillas, donde se deshacen elogios al gobierno mongol. Ese hombre era Marco Polo, amigo y consejero de Kublai Khan, pero las cifras, que no engañan, nos dicen que China tenía 100 millones de habitantes cuando los mongoles la conquistaron, y solo 45 millones 50 años después. Como era inevitable, los levantamientos armados campesinos fueron, a medida que pasaba el tiempo, más frecuentes y masivos. Al final, un victorioso jefe campesino, Chu Yuanyang, se proclamó emperador y fundó la dinastía Ming. Y lo primero que hizo el flamante emperador fue emprender la restauración, fortificación y ampliación de la Gran Muralla. Las obras que él inició duraron casi 200 años. Así la muralla, además de aumentar sus 6.000 kilómetros con 500 más, adquirió el aspecto actual. Las torres, de las que se construyeron varios miles, alcanzan 13 metros de altura media. También se levantaron puestos avanzados delante de las murallas, y en ellos torres de 20 metros de lado, que eran arsenales, depósitos de leña y botiquines, además de almacenar comida para 4 lunas. En cuanto al número de soldados que defendían la muralla, hubo momentos en que llegaron a sumar la enorme cifra de 3 millones. Y siguió floreciendo el arte en China. Al contemplar pinturas chinas, conviene tener presente que sus autores trabajan de manera diferente a los nuestros. Nunca copian directamente de modelos, ni siquiera de apuntes.
Cuando un artista chino desea pintar un paisaje con pájaros, arroyos, rocas y bambúes, comienza a pasearse por la naturaleza y mirar durante días, semanas, meses y hasta años. Finalmente, en su casa, pinta de memoria un paisaje con pájaros, arroyos, bambúes y rocas que resume la totalidad de sus experiencias y meditaciones. Temiendo siempre el regreso de los mongoles, sucesivas generaciones de centinelas se relevaban en la muralla, escudriñando día y noche el horizonte. Así transcurrieron sin novedad 257 años, hasta una madrugada del 1625, cuando los vigías divisaron una gran masa de jinetes provenientes del norte. Y a la cabeza de ellos, este hombre, Nurhaci, su gran Khan. Pero no eran mongoles, sino unos más antiguos enemigos de China, los Churchen. En una yurta como esta, híbrido de cabaña y tienda, había pasado Nurhaci su infancia. Y en otras semejantes estaba transcurriendo su juventud cuando, por muerte de su padre, fue nombrado jefe de una de las 5 desunidas tribus Churchen. Con grandes dosis de inteligencia y constancia, acabó Nurhaci uniendo bajo su mando las 5 tribus. Con ellas, creó un reino que llamó Manchú. Inmediatamente después, se proclamó Gran Khan y estableció su capital en Shenyang. El pabellón del fondo es el salón del trono de Nurhaci. Su silueta está a medio camino entre el kiosco chino y la yurta. Y la disposición general en torno a la explanada, con los pabellones de sus generales, copia la de los campamentos nómadas. Pero en las columnas de madera de la yurta de piedra vemos el dragón imperial chino. Nurhaci sabía lo que quería, pero nunca logró plantar sus estandartes en la muralla. Murió de las heridas recibidas en combate. Su hijo Abahai reemprendió la lucha, pero ahora la gran muralla estaba defendida por los mejores cañones de la época. ¿Podía, pues, el emperador Ming sentirse seguro en su palacio de Pekín y complacerse mirando cómo las garzas de buen agüero se posaban en los tejados de la ciudad prohibida? ¿Podía el emperador Ming solazarse con esta obra de su colección, pintada 550 años antes por su infortunado colega, el emperador pintor? Una mañana, las grullas huyeron de los tejados imperiales. Se había sabido que un enorme y victorioso ejército campesino se dirigía a Pekín, con intención de asaltar el palacio imperial. Eran desesperados que habían sobrevivido años y años comiendo, cuando faltaban los víveres, cortezas de árbol, musgos de roca, hojas secas molidas y lombrices de tierra. Aquella mañana el emperador descubrió que él y su familia se habían quedado solos en la ciudad prohibida. Todos, ministros, cortesanos, soldados y siervos, habían huido. La emperatriz se suicidó ante los ojos de su marido. El emperador mató con su propia espada a su hija adorada, una dulce princesa, para evitar que los campesinos la ultrajaran. Luego, vestido de cualquier forma, corrió hacia la colina que se alza frente a los palacios imperiales. Pero, ¿dónde puede ocultarse un emperador? Buscó un árbol adecuado y se ahorcó. Así acabó el último emperador chino de China. Aquí estaba exactamente ese árbol. Los manchúes, mientras tanto, redoblaban sus ataques contra la Gran Muralla, y los ejércitos campesinos, por su parte, habían ocupado casi toda China. Fue entonces cuando aquí, en el paso de Shanghaiquan, en el preciso lugar donde la Gran Muralla se encuentra con el mar, se consumó la gran traición. El aristócrata general imperial que defendía la zona, viéndose entre por un lado el ejército campesino y por el otro un ejército mandado por un emperador, abrió las puertas a los manchúes a cambio de ayuda para aplastar a los plebeyos. Así los manchúes entraron en China y aplastaron a los ejércitos campesinos, pero no se detuvieron y ocuparon Pekín. Sun Chi, el emperador manchú, se proclamó emperador de China, abandonó Shenyang y estableció su corte en la ciudad prohibida. La conquistadora Manchuria
pasó pues a convertirse en provincia y Shenyang fue y sigue siendo su capital. El mausoleo del fundador de la dinastía Qin, hijo de Nurhaci y padre del conquistador y nuevo emperador de la China, es el monumento más bello de los innumerables que la historia ha dejado a Shenyang. El túmulo señala el lugar donde, en un palacio subterráneo, todavía sin excavar, reposa su cuerpo. Todo es sustantivamente chino en este conjunto monumental. Como les había ocurrido a los invasores mongoles, también los manchúes fueron conquistados por la civilización china. La Shenyang de hoy es un gran centro industrial donde se fabrica desde maquinaria pesada, carros armados y aviones, hasta televisores y productos farmacéuticos. Los estilos de los edificios reflejan las vicisitudes de su historia moderna. Los rusos fueron dueños de Shenyang entre 1895 y 1905. Luego los japoneses controlaron la provincia hasta 1945. Además, unos cuantos aristócratas alemanes se construyeron aquí grandes palacios. Este es uno de ellos. Alberga en la actualidad el Museo Regional. Entremos a visitarlo. Junto al vestíbulo, una exposición de paisajes del artista contemporáneo Qin Shaojing, un académico que se esfuerza por mantener viva la, a nuestro parecer ya exhausta, tradición de la pintura paisajística china. En esta sala pueden comprar los visitantes libros de arte, reproducciones de pinturas y esculturas, y sobre todo, materiales de pintura y dibujo. Bandejas de piedra artísticamente talladas para moler en ellas las pastillas de tinta. Aunque destinadas a ser trituradas y disueltas en agua, las pastillas de tinta china se venden artísticamente decoradas. La tinta negra ha sido siempre el pigmento favorito de los pintores chinos. Según se la diluya, menos o más, ofrece una gama que va del negro intenso aterciopelado al gris plateado luminoso. Los colores se emplean con mucha parsimonia. Y en buena parte de las obras maestras de la pintura china se ha prescindido de ellos. Por la cantidad y calidad de sus pinturas chinas, el Museo de Shenyang es uno de los 4 mejores del mundo. Hemos sido invitados a visitarlo, aunque para contemplar sus obras no vamos a tener que recorrer pasillos y salas. Nos las traerán a la mesa que están cubriendo con un paño de lino. Y es que en este museo no hay ni una sola obra colgada o expuesta, sea en vitrina o de cualquier otra forma. Las pinturas chinas son muy delicadas, al no estar ejecutadas sobre los sólidos lienzos de las nuestras, sino sobre seda y papel. Unas cuantas de las pinturas sobre seda que guarda este museo tienen más de 1300 años, y luego hay otras muchas que rondan los 1000. Vamos a ver ahora una que solo tiene 850 años. Se trata de un rollo horizontal titulado Paisaje de invierno con grajillas, y se desconoce el nombre de su autor. Hemos visto que las señoras llevan guantes, y ahora nos ponemos una mascarilla, casi como los cirujanos. Y es que todas las precauciones son pocas con obras tan valiosas. La mascarilla no solo protege a la pintura de nuestro aliento, sino también de eventuales gotitas de saliva. Es una lástima que la pequeña pantalla carezca de la adecuada definición que nos permite apreciar la riqueza de detalles y matices y la increíble maestría de la pincelada. La pintura paisajística china es una de las manifestaciones más altas de la sensibilidad humana. Pero los occidentales no podemos disfrutar de sus obras, porque nuestros libros escolares han ignorado siempre el ámbito cultural que las inspiró. Es totalmente imposible que un paisaje pintado chino nos hable si no sabemos un mínimo acerca del Tao, de Confucio y del budismo. En el mejor de los casos las apreciamos en cuanto a la forma como muy decorativas, y lo son. En cuanto al contenido nos parecen románticas, y no lo son. Porque la persona romántica trata siempre de divorciar sus deseos de la realidad, mientras que el pintor chino busca el Tao por medio de la fusión de los contrarios. Estas montañas en forma de pan de azúcar son muy frecuentes en las pinturas chinas, pero
¿existen de verdad en el mundo real o las han inventado los artistas? Solitarias o formando cordilleras, las podemos encontrar en varios lugares de China, pero es opinión general que las de esta región, cuya capital Guilin estamos ahora contemplando, son las más hermosas e impresionantes. A causa de la belleza de las montañas que la rodean, esta ciudad de edificios anodinos atrae en primavera y otoño a legiones de turistas, en su mayor parte japoneses. Los nipones, que en tantas cosas comenzaron imitándonos y acabaron superándonos, consiguen también, cuando se convierten en turistas, multiplicar por 10 las manías de los occidentales. Y aquí los tenemos, entregados a una orgía narcisista de hacer y hacerse fotos. Las montañas se limitan a servir de telón de fondo. Una inscripción con la divisa de la ciudad que dice: mejor es ser mortal y vivir en Guilin que inmortal y morar en el cielo. Lema que se debiera completar con la postilla: excepto en temporada turística alta. Abandonemos pues la ciudad y bajémonos al río. Una vez que hemos comprobado que tales montañas existen y satisfechos de haberlas contemplado, volvemos a nuestro Museo Manchú. Un funcionario de espíritu elevado, apartado del mundo, medita. Así se titula esta obra. El retirarse de vez en cuando a una propiedad campesina era costumbre extendida entre letrados y altos funcionarios. En esta pintura de Liu Songnian, uno de los 4 grandes maestros de los Sung del Sur, vemos a un letrado durante una pausa en sus lecturas. Quienes ocupaban altos puestos se recuperaban en sus moradas campestres de las tensiones acumuladas en el ejercicio de sus responsabilidades. Pero,
¿Cómo podía salir del paso un funcionario letrado cuando, en pleno desempeño de sus funciones en la corte o ciudad, se sentía de pronto fatigado o irritado o deprimido? No podía, evidentemente, abandonar los asuntos entre manos y escapar al campo. ¿Qué podía hacer? La respuesta es que todo alto y por tanto agobiado personaje poseía e incrementaba siempre que se presentaba la ocasión una respetable colección de pinturas. Y en cuanto a la fatiga o la irritabilidad hacían su aparición, ese hombre, en los ratos que pasaba en casa, se dedicaba a relajarse, solo o acompañado de sus mejores amigos, y lo hacía con la contemplación de las pinturas más adecuadas a las necesidades físicas y anímicas del momento. El lema era: si no puedes irte al campo, la obra de un buen pintor te lo puede traer a casa. Pero en la ciudad de Suzhou, donde se pintaron todas las obras que estamos viendo ahora, la cosa llegó más lejos y los altos personajes se dijeron: ¿por qué no hacernos en la ciudad, en nuestros jardines privados, una naturaleza en miniatura? Así nacieron los jardines de Suzhou. Pero la naturaleza que se fabricaron no era copia fiel de la realidad, sino de sus fantasías, alimentadas por pinturas, poemas y novelas. Procuraron evitar las líneas rectas en muros y edificios, porque les pareció que daban una cierta frialdad geométrica al ambiente. Nos encontramos en uno de los 120 jardines naturaleza que se conservan en la ciudad. Proyectado en el siglo XI, su aspecto actual se debe a un mandarín al que perteneció hace 4 siglos. Estanques y rocas son imprescindibles en un jardín. El estanque simboliza el elemento femenino, porque sus entrañas son hondas, oscuras y húmedas, porque produce vida y porque el elemento que lo llena, el agua, es complementario por oposición a la roca. En el jardín, la roca simboliza la montaña, indestructible y eterna. La roca simboliza el principio masculino y plasma las 2 virtudes viriles, la fuerza y el valor. Volvemos a encontrarnos con las montañas de Quilín, pero cuidado, no nos dejemos engañar. Seguimos en el mismo jardín y estamos ante una miniatura. En este perfecto símbolo de lo masculino y lo femenino, armónica e inseparablemente unidos, la montaña más alta solo mide 3 metros y el lugar más profundo del lago apenas 1 palmo. Decimos adiós al jardín con una visita a estos arbolitos, que los japoneses llaman bonsái, y los chinos, que fueron sus inventores allá por el año 1000 de nuestra era, llaman penjin. Muchos de estos árboles enanos tienen más de 100 años, y algunos han rebasado los 3 siglos de existencia, cuidados por generaciones de especialistas que han sabido, además, protegerlos de guerras, saqueos y abandonos. Con solo 600 metros cuadrados, edificios incluidos, este jardín llamado del Pescador es el más pequeño e íntimo de la ciudad. A lo largo de 1000 años, sus sucesivos propietarios han insistido en que condición imprescindible para disfrutarlo es la de pasearlo en silencio. Eliminemos a los turistas, pues, y comprobémoslo. La ausencia de flores se debe a que estamos en invierno. Pero algunos entendidos chinos consideran que es la mejor estación para visitar el jardín, porque las flores aturden, mientras que desnudo nos deja ver y admirar la armonía con que fue proyectado y el perfecto equilibrio entre edificios, estanque, piedras,
los diferentes tonos del verde, arbustos, ramas, árboles y sombras. Y sobre todo, esas ventanas deliberadamente concebidas como marcos. Para que pueda servir de espejo, apenas hay plantas acuáticas en el estanque. Dicen los chinos que resulta claro el simbolismo de estas plantas. Aun habiendo nacido en el fango, se puede llegar a ser puro y hermoso. Abandonamos el jardín cruzando un puente de 900 años, el más pequeño de los muchos que hay en Suzhou. Este puente es el hermano mayor del que acabamos de ver. Los dos tienen más o menos la misma edad y ya habían cumplido los 200 años cuando Marco Polo visitó la ciudad. Un rollo horizontal de casi 10 metros de longitud nos permite ver lo que seguramente Marco Polo vio, porque la pintura es de aquella época. Hoy es día de fiesta y estamos en Suzhou, a orillas del Gran Canal. A Marco Polo le pareció tan bella y acogedora como Venecia, y en su libro de las maravillas la describe con estas palabras. Es una ciudad grande e ilustre, pertenece al Gran Khan. Sus habitantes son idólatras. En lugar de monedas de metal, las usan de papel. Tienen muchísima seda y viven de sus telares y su comercio. Casi todas sus ropas son de seda. Los mercaderes son muy expertos y por eso hay muchos ricos. La ciudad es enorme y creo que su perímetro es de 10 leguas y tantos habitantes tiene que nadie ha podido contarlos nunca. Por suerte son pacíficos, no les gustan las armas, prefieren ser cultos mercaderes y finos conocedores de todas las artes. Hay también entre ellos filósofos eminentes y sabios médicos, muy conocedores de la naturaleza, que diagnostican con tino y recetan con acierto. También hay numerosos magos y astrólogos. Y os aseguro, aunque os parezca increíble, que la ciudad cuenta con 6.000 puentes de piedra y que ejerce su soberanía sobre 16 grandes ciudades, prósperas en comercio e industria. La Suzhou de Marco Polo debía en buena parte su prosperidad a dos circunstancias geográficas, que eran la de estar muy cerca de Hangzhou, capital de la China desde que 200 años antes los Churchen destruyeran Kaifeng, y la de que por ella pasase el Gran Canal o Canal Imperial, el canal navegable más largo del mundo. Sus obras comenzaron en el siglo VI. Une Pekín con Hangzhou y mide 1.700 kilómetros, comunicando además los cursos de los 3 ríos más importantes de China. Como algunos venecianos sospechaban, Marco Polo mentía en su libro de las maravillas, pero menos de lo que ellos suponían. Suzhou no tenía 6.000 puentes, sino 400. Pero hay que reconocer que ninguna ciudad europea de entonces, incluida Venecia, llegaba de lejos a esa cifra. La febril, industrial y comercial ciudad de hoy se parece muy poco a aquella. 500 empresas instaladas en el extrarradio fabrican desde maquinaria pesada e instrumentos de óptica a abonos químicos. La industria de la seda es además tan importante como antaño. Los gusanos, por su parte, no sospechan que su cría se controla con ordenador. El ruido de tantos motores en el Gran Canal hace a su ambiente muy diferente del siglo XIII. Pero en los canales menores podemos encontrar todavía algo del sabor que maravilló a Marco Polo y le hizo recordar a su Venecia natal. En este rinconcito del Gran Canal termina el rollo de la Suzhou pintada y con él nuestra visita a la ciudad. Esta embarcación de recreo es del tipo llamado dragón,
por el animal que adorna su proa. Pero también las había de competición, y las sigue habiendo, como esta que navega por el río Linyar. Pero ya es hora de que desembarquemos y nos internemos por los senderos de las montañas para conocer a los protagonistas principales de la historia de China. Ahí los tenemos. Aunque los campesinos chinos disfrutaron de algunos periodos de bienestar, la mayor parte del tiempo se les explotó, se les robó, se les usó como mano de obra en la Gran Muralla y sus sucesivas reformas. Se les hizo trabajar como peones en palacios de emperadores y nobles y en suntuosas casas de ricos. Se les dejó morir de hambre a millones y siempre que se pudo, se les diezmó cuando protestaron. Y sin embargo, sin ellos no habría existido jamás la espléndida civilización china. Por cierto, que lo mismo se podría decir de nuestros campesinos respecto de la también espléndida civilización occidental. Solo ahora, a partir de hace unos 15 años, corregido el desastroso error que con las comunas campesinas cometiera Mao, ese hombre de quien dice el chino de la calle que tuvo un 70% de aciertos y un 30% de errores, unos y otros enormes, el campesino comienza a gozar de una vida digna, con asistencia médica, escuelas, ayudas estatales y posibilidad de estudiar en la universidad. Y solo ahora, con el estómago lleno, los habitantes de esta perdida aldea han comenzado a apreciar, por primera vez en milenios, la belleza única e insuperable del lugar que habitan y trabajan. Las siluetas de sus montañas no son el único logotipo posible de Guilin. Hay otras siluetas mucho más pequeñas, remotamente parecidas, vivas y con plumas, tan características como aquellas. Son las de los cormoranes amaestrados que usan los pescadores locales en lugar de las ortodoxas redes y nasas. Ahí va río abajo un pescador de Guilin, con todo cuanto precisa para ganarse la vida. Una balsa de bambúes atados, curvados a proa, una gran canasta, un remo pértiga, un farol a popa y, lo más importante, 6 cormoranes.
El cormorán salvaje, pariente próximo del pelícano, es habilísimo pescador y voraz engullidor de peces, y el hombre ha sabido aprovechar ambas características. Está atardeciendo y comienzan los preparativos para la pesca, que siempre se realiza de noche. La primera operación consiste en ceñirle la garganta al pájaro, que está en ayunas, con una cuerda de cáñamo, para que no pueda tragarse sus presas. Los pescadores faenan en grupo. Al caer la tarde, se dirigen a un lugar de aguas poco profundas y cercano a la orilla. Llegados al sitio, disponen sus balsas en círculo. Las luces atraen a los peces y los cormoranes se van zambullendo. Siempre atrapan a los peces por la cabeza, para no tener que tragárselos a contraescama, porque de hacerlo así se lastimarían la garganta. La pesca termina cuando los cormoranes comienzan a dar muestras de cansancio. Entonces se les quita la cuerda del cuello y se les da peces hasta que se hartan. Estas hermosas montañas calcáreas y las innumerables grutas que albergan en sus entrañas son el resultado de un complicado proceso químico a lo largo de millones de años en el que la lluvia ha hecho de escultor. La gruta que visitamos ahora no es ni con mucho la más grande ni la más hermosa, pero sí la más popular, porque en ella, dicen las leyendas, habita un personaje mítico, Su Wukong, el rey de los monos, héroe favorito de niños y adultos, protagonista de 1000 cuentos y del Viaje a Occidente, obra maestra de la novelística china. El rey de los monos nace de un huevo de piedra, lo que le hace ser viril y valiente. Recordemos el simbolismo de la roca. Un buen día, al ponerse la ropa de un hombre, se convierte en hombre, pero sin dejar de ser mono, y se convierte en una mezcla de Maciste, Don Quijote y Falstaff, todo ello en el cuerpo de un bailarín acróbata. Su raíz animal lo emparenta con Harpo Marx y Arlequín, aunque se le descubren gestos de Chaplin y Keaton. Como pequeñísimo botón de muestra, veámoslo en acción en una de las varias óperas chinas que lo tienen como protagonista.
想必是金丹吞退宝。嘿，安详谁人乎？说什么得意的金丹陈大道？老孙虎自当做朝斗儿叫一报。朝斗儿叫一报。